Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con usted una vez más en su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos un programa muy interesante. Tenemos nuevamente como invitado a nuestro querido amigo José Javier Orellana Giler. Para los que no lo conocen, él es un prestigioso asesor empresarial con una larga trayectoria, habiendo trabajado en empresas muy potentes a nivel mundial como McKinsey, localmente en el Banco del Pacífico. Además, fue viceministro de Comercio Exterior de la República del Ecuador. Y hablaremos sobre la inteligencia artificial, un tema no solo de moda, sino un tema que está transformando al mundo, transformando las industrias, que genera mucha expectativa, a veces también muchos miedos, y aclararemos con José Javier las oportunidades, los retos y los riesgos de esta tecnología que va evolucionando a la velocidad de la luz. Gracias por estar con nosotros, José Javier. Y empezando por lo básico, porque muchas personas no entienden realmente cuál es el concepto detrás de la inteligencia artificial. Comencemos aclarando a qué se refiere. Bueno, pues primero un saludo a todo el público que nos escucha alrededor del mundo, un saludo para ti, Giovanni, a todos los del panel. Eh, Nosotros tendemos a mistificar un poco el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Porque inteligencia no es per se, es más bien el uso de análisis de data, de algoritmos, de poder computacional muy grande, que permite extrapolaciones de, de patrones que identifican con mucha predictibilidad, con mucha capacidad de certeza, patrones que están en la data. O sea, básicamente años atrás, cuando yo estudiaba ingeniería de sistemas, nos dieron una clase de inteligencia artificial. En esa época, el pensamiento es que tú tenías que tener una serie de reglas, ¿no? Lo que se llamaba sistemas expertos, usabas un software que se llama Prologic. Entonces tú todo lo evaluabas, y pasa esto, este paso siguiente, etcétera. Ahora es el uso masivo del data. Entonces es más o menos como un infante, como un niño que va aprendiendo de la vida, identificar que un animal se llama gato, el otro se llama perro, porque empieza a tener experiencias, ¿no? Ahora, claro, en el día a día la mayoría de nosotros, los ecuatorianos, usamos ChatGPT o alguna de estos Gemini, alguno de estos sistemas, y lo usamos un poquito como juguete, ¿no? Pero hay muchas implicaciones de la IA a nivel productividad, ¿no? Y no solo en otros países, sino aquí mismo en nuestra república. Ahora, entrando pues en la materia de lo que puede suceder o de lo que puede, cómo puede ayudarnos y también de los miedos. Algunas personas a veces dicen, bueno, pues esta inteligencia artificial podría destruir muchos empleos. Tú lo mencionas en un escrito que me enviaste. Pero esa misma lógica ha funcionado cuando nació el ferrocarril, cuando nació el vehículo, cuando nació la televisión, cuando nacieron tantas tecnologías. Uno puede decir, claro, entre una retroexcavadora versus lo que puedo hacer con una pala, he destruido empleos. Pero hay un tema de productividad que te permite pagarle mucho mejor al operario de una retroexcavadora que lo que podías pagarle a uno que hacía el huequito con la pala. Sí, nosotros somos ingenieros de verdad, tú eléctrico y yo de sistemas. Eh, Cuando la revolución industrial empezó, que era el uso del carbón y los motores de vapor para la industrialización del algodón, en el Reino Unido e Inglaterra, básicamente los que hacían ese trabajo quemaron algunas fábricas. Porque claro, lo que ellos percibían eran las máquinas saboteando su medio de vida. Pero tenemos que entender, ¿no?, que todo cambio tecnológico lleva un mejoramiento de la calidad de vida de todos los seres humanos. Nosotros, una persona de clase media en este momento vive como un rey de hace 500 años atrás, ¿no? Podemos comer cosas que antes no era muy accesible. Cuando mi papá era joven me decía por ejemplo, en Quito no se comía tanto pescado, él es de Guayaquil, pero cuando iba a visitar familiares en Quito me decían, no, la comida cambiaba totalmente porque no había la logística, ¿no? Ir a Quito tenías que ir en embarcación a Babahoyo, de ahí tenías que hacer un trámite enorme para poder llegar. La civilización cambia y sí, hay disrupción, es innegable que toda tecnología nueva es disruptiva. Recordemos, para los que ya tenemos canas, de informática, ¿no? Yo todavía recuerdo cuando la gente tipeaba. Yo en el colegio tomé clases de tipear en el Liceo Naval. Y se lo agradezco mucho porque me ayudó mucho cuando me tocaba escribir algún ensayo o algo, el saber tipear sin ver al keyboard, ¿no? Igual Pero yo, sí, igual estos yo. temores, sí, pero somos casi contemporáneos. Correcto. Pero ahí
viene la expectativa, ¿no? Al mejorar el nivel de vida de la población y la productividad, porque al final del día la economía se mejora con mayor productividad. Los sueldos, una hectárea de banano es 10 veces menos rentable que una hectárea de acuacultura, de camarón. La minería es mucho más rentable que una persona estando en un río filtrando la arena del río, ¿no? La minería de gran escala. Entonces, nosotros tenemos que empezar a adelantarnos a la curva, especialmente los que tenemos ya hijos o nietos, a pensar en que, por ejemplo, yo le digo a mis sobrinos aquí en Ecuador, que uno estudia medicina, el otro negocios internacionales, ellos deberían hacer una pasantía en la Politécnica para usar las herramientas de IA. O sea, ellos no que vayan a programar, porque no es lo que les gusta. Pero yo le decía a mi sobrina justo el otro día, le digo, mira, yo estuviera revisando el currículum vitae de una persona de 22, 23 años. En mi época, uno se fijaba en si tiene su Word Perfect, Fiscal, Lotus Notes, algunos de los que nos escuchan van a decir, ¿de qué está hablando este señor? Antes de que hubiera Word, había Word Perfect, había, claro, Lotus Notes Fiscal, antes de Excel, antes de PowerPoint había Harvard Graphics, antes de las PC había que programar en las mainframes, que eran con unos tapes de este tamaño. Y las tarjetas. Entonces, bueno, yo no le alcancé tarjetas. Yo tampoco, pero había las tarjetas antes de nuestra época. Claro, las IBM que las ponchaban. Sí, no, eso tiene que ser una pesadilla. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Le digo a mi sobrina, que estudia negocios internacionales, mira, yo apreciaría mucho en un currículum, porque la universidad te da conocimientos y te da la capacidad de aprender a aprender, pero si tú vienes y me dices, yo conozco exactamente cómo trabajar con IA, porque hay muchas IAs que son específicas, yo tengo que agradecer a la invitación de Miguel, presidente de la Cámara de Comercio, que me invitó a la presentación de la señora Wilma Núñez, una dominicana que hace comunicaciones, porque para mí fue una apertura de ojos. Yo estaba confiado de mi conocimiento del IA, y fue en la presentación de la Cámara de Comercio que de pronto vi a esta señora mostrando los prompts y hablando de cómo ella básicamente con 2, 3 personas hace el trabajo de 20, y decidí en ese momento, eso fue unos meses atrás, de meterme de nuevo de cabeza a aprender, porque esto avanza muy rápido y los efectos son muy importantes, ¿no? Lo llamé a un amigo mío que trabaja en publicidad y él me dijo lo que la señora había dicho, ¿no? Que el campo de la publicidad es que ahora todo es IA. Y lo vi, o sea, conversé con unos amigos que también trabajan con Customer Service, que tienen estos avatars, que te hacen el contacto con el cliente. O sea, esta tecnología es impresionante, va a ser un cambio radical y yo creo que todos los jóvenes deberían tener en su currículum su conocimiento más allá del ChatGPT, ¿no? Algunas especificidades sobre qué pueden hacer ellos con el IA, porque eso se vuelve una habilidad más valiosa que el mismo estudio. Porque yo, por ejemplo, fui viceministro de Comercio Exterior, pero yo no estudié Comercio Exterior. Yo estudié Finanzas y Estrategia en el Masterado de Negocios, yo era ingeniero, pero uno aprende a aprender. Entonces, eso es algo muy importante. Y aquí en Ecuador, en la Expo, se premió a un doctor de una compañía de alimentos balanceados que había hecho un tema de bioinsumos con IA, y también me sorprendió cuando iba pasando por los distintos foros, que había gente de la India que te hablaba de uso de IA en alimentadores, etcétera. Y eso me llevó una sorpresa de cuánto, cuando tú empiezas a investigar cuánto de la IA ya se está usando en Ecuador. O sea, pese a que nosotros estamos a nivel Latinoamérica muy detrás de la curva, lidera la curva Chile, muy arriba de nosotros, pero al mismo tiempo ya está implementándose en Ecuador aplicaciones productivas reales. Y además, yo creo que el impulso del presidente de estas becas de IA con los Emiratos Árabes es muy importante, porque eso se va a volver una herramienta para todos los jóvenes, los que van a entrar al mercado laboral. Y no puedes evitarlo, o sea, tú no pudiste evitar que la máquina de vapor se convirtiera en el motor de la industria de algodón, de los barcos, etcétera. Antes los barcos eran veleros, después motores a vapor, después cambiaron a motores de diésel, etcétera. El cambio tecnológico va siempre a ser disruptivo. Y ahora se va cambiando hacia los motores eléctricos, ¿no? Claro, o sea, ya hay barcos, aviones con motores eléctricos. El otro día leía, por ejemplo, el cambio de los taxis, los robotaxis que hay en Las Vegas, en San Francisco. Esta tecnología tardará, porque aquí en Ecuador, como ya hemos discutido antes, ralentizamos todo, pero llegará. Tú dijiste, la industria. Tú mencionas algo en tu escrito, haces mención a los recientes premios Nobel que hacen referencia a cómo la innovación impulsa el crecimiento sostenido de los países. Y evidentemente
los países que están en el primer mundo y que mantienen este crecimiento importante de forma sostenida son países que apuestan a la inversión, que apuestan a la tecnología, que apuestan en la innovación. La innovación está ligada evidentemente con el conocimiento científico, está ligado también con la inversión de capital para poder invertir pues, en estas nuevas tecnologías. Pero hago una reflexión porque América Latina evidentemente se queda atrás, salvo honrosas excepciones, tal vez países como Brasil, que sí tienen, digamos, universidades que han podido patentar, etcétera, nos quedamos muy atrás. No quiero satanizar, pero un enemigo de esto es la burocracia. Es decir, tú mencionas el caso de los camaroneros, a quien yo respeto mucho porque ha sido uno de los sectores productivos que ha sobrevivido la mancha blanca, ha sobrevivido los problemas de posibles aranceles y embargos de Estados Unidos, y una serie de cosas que han tenido que pasar y han ido innovando, creciendo, creando tecnología, con tecnología que exportan inclusive. Pero la pregunta es, ¿cómo sostener un ritmo de inversión? ¿Cómo promover como país que no exista una burocracia que genere trabas y que limite? Mira que los camaroneros tienen una lucha de algunos años por electrificar las camaroneras, que abriría todo un frente muy distinto de trabajo. Eliminas el diésel, eliminas la posible contaminación de diésel, el transporte del diésel, y no se ha podido parcialmente, algunas lo han hecho, pero están en pañales todavía, y algunos me dicen que el problema ahí son las demoras en los permisos, las demoras en las exigencias, en cumplimiento regulatorio y tal. Entonces la burocracia tiene también que, si estamos hablando de la IA y de la innovación y la modernidad, tiene que ajustarse a los tiempos. Mira, McKinsey siempre referíamos a Peter Drucker, un famoso consultor, que es básicamente el decano de la consultoría administrativa, y él siempre decía, la cultura, los valores compartidos se come a la estrategia a la hora del almuerzo. Entonces aquí necesitamos un cambio top-down, ¿no? De arriba para abajo, en que toda la estructura vaya hacia aquello. Por ejemplo, yo me llevé una sorpresa cuando me enteré que el centro de investigación de banano no está en Ecuador, está en las Filipinas. Entonces debería haber una política de Estado de crear quizás ese centro de investigación del banano, que nosotros somos el mayor exportador del planeta, ya en Machala, que es una zona bananera, o en los ríos, aquí mismo en el Guayas. Tiene que ser una política muy de arriba para abajo, recuperar, por ejemplo, la universidad agraria. Ecuador tiene una gran agroindustria, pero no tenemos un Zamorano, no tenemos, y disculpa que mencione universidades muy conocidas, una EARTH, como hay en Costa Rica. Exacto. ¿Perdón? Digo que con todo el movimiento y la producción agrícola y acuícola del Ecuador, deberíamos tener una universidad potente a nivel mundial enfocado en esos sectores. No tenemos. Mira, cuando Nicaragua expulsó al Zamorano, creo, si la memoria no me traiciona. Sí, correcto. Yo una de las sugerencias que lancé de inmediato es que alguien coja un avión y le vaya a decir que lo establecemos gratis aquí en Ecuador, que le ponemos todo lo que quieran y pongan el Zamorano acá. Ecuador manda muchísima gente a estudiar al Zamorano, como mandaba al INCADE. El INCADE, me acuerdo que la población más grande de extranjeros en algún momento me comentó, creo que Fausto Ortiz o algún amigo, eran ecuatorianos. No estoy seguro si la historia de Nicaragua era del INCAE o del Zamorano. Creo que era del INCAE, que inició en Nicaragua y luego se cambió a Costa Rica. No estoy seguro de la historia. Es una expulsión reciente que expulsaron, el dictador de Nicaragua, Ortega, expulsó, creo, hay como un programa del Zamorano, que no es el Zamorano, pero es muy similar. Sí, pero ese es el impulso, o sea, tienes que hacer como cuando Intel no fue originalmente a Costa Rica, Intel fue a Panamá. Como no encontró el talento humano en Panamá, dijeron, bueno, ya no invertimos en Centroamérica. El presidente de Costa Rica, Oscar Arias, si la memoria no me traiciona, cogió un avión y se fue a San José, California, a hablar con el CEO de Intel. Y así empezó la diversificación de Costa Rica. O sea, en Costa Rica ya la exportación principal es temas médicos, equipos, tecnología. El nivel de cultura en Costa Rica. Mira, Costa Rica el 2023 recibió $5.000 millones en inversión extranjera directa, con una población de 5 millones y un tamaño chiquitico. O sea, Costa Rica agarras de un lado al otro y te vas en, no sé, pocas horas. Al menos cuando lo he visitado es pocas horas lo que te lleva de un lugar a otro. Entonces aquí tienes que hacer un cambio muy de hacia arriba hacia abajo, muy estructurado. O sea, por ejemplo, estaba leyendo que en China, en una región que es como el Silicon Valley de la China, ya incorporaron en el currículum estudiantil temas de IA. O sea, no temerle. Yo sé que el temor de los profesores es que los chicos hagan trampa. Tú y yo somos
de la época en que los profesores nos prohibían llevar la calculadora HP que tenía para hacer cálculo, ¿no? Correcto. Porque decían que íbamos a hacer trampa, teníamos que aprender cálculo. Está bien, no se niega que uno tiene que saber la teoría, las matemáticas como son, pero uno también tiene que saltar la curva y empezar a implementar. O sea, yo recuerdo ya cuando estaba haciendo estudios superiores de posgrado de ingeniería, usábamos MATLAB para resolver problemas matemáticos complejos, estas ecuaciones dinámicas que tú eres ingeniero eléctrico, tú has lidiado con transformaciones Fourier mucho más que yo, ¿no? Entonces, ya son matemáticas complejas que en vez de pasarte el día entero haciendo esa solución, la solucionas en 10 minutos, ¿no? Es mucho en lo que la IA verdaderamente ayuda. Temas de optimización, por ejemplo, en alimentación, insumos, en pesca. Escuchaba, ¿no? Por ejemplo, ahora se está aplicando la pesca blanca en Manabí, en el oro, entre la Marina y las Naciones Unidas, el UNDP, que es de las Naciones Unidas, el Programa de Desarrollo, un tema de sistemas pelágicos que se implementó primero en Indonesia, ahora lo han puesto en 22 países, usan balizas satelitales, ¿no? Y eso se supone que va a aumentar la captura un 28% y reducir el uso de combustible 34%. Entonces eso es una gran ayuda porque hace que esos barcos pequeños, los que son barcos más pequeños, al incrementar su productividad se vuelve una economía sustentable y rentable, tanto para el dueño como para los que trabajan para el dueño del barco. Entonces, no es la única aplicación, hay algunas que se están haciendo aquí en Ecuador. Los camaroneros están implementando también unos temas muy interesantes. Hay un hacedor de mercado y de credit scoring. Credit scoring es lo que hacen los bancos para poder dar tarjeta de crédito comercial, etcétera. Y esto es desde el África, desde Kenia. Tú mencionas están usando también los peruanos. Tú mencionas en tu escrito, por ejemplo, el uso de drones en agricultura. El uso de drones ya se aplica en el Ecuador, inclusive para fumigar, pero también a través de sistemas de visión electrónica de los drones puede interpretar señales vinculados con el color o con algún tipo de radiación que se emana pues, según el color y según la salud inclusive de las plantas, y puede generar alertas sobre presencia inicial de plagas o de enfermedades, y puedes hacer que el agricultor reaccione más rápido y además en forma focalizada para no tener que estar gastando insumos a donde no los necesitas. O sea, y eso son tecnologías que van abaratándose en el tiempo. Acuérdate que antes los drones eran imposibles de pagar, ahora hay drones de todo precio y de toda la aplicación, de todo tipo de aplicación. Y ojalá que eso pueda evolucionar aquí. Y hago otra reflexión, porque también el monstruo que está destruyendo el Ecuador, que es la inseguridad, más allá del tema del narcotráfico. Antes de venir acá a la radio, ha circulado en forma incendiaria en las redes sociales un sicariato en San Brondón de una persona que no conocía. Claro, la entrada de Entre Ríos es una zona muy traficada, donde he pasado 500 veces, yo paso con mucha frecuencia. Pero yo veo que la tecnología, aquí se habla mucho, por ejemplo, de la tecnología de las cámaras. Y entiendo que en países como China, desde que tú llegas al aeropuerto, te toman la foto y las cámaras inteligentes con inteligencia artificial te van siguiendo, te van identificando dónde estás y cualquier cosa, ellos ya saben dónde encontrarte. Y aquí hay tecnología para reconocer placas, reconocer tendencias, reconocer movimientos anormales, etcétera, pero no los aplicamos. Entonces no entiendo. Aquí circulan, por ejemplo, todos los días circulan placas, carros con placas y vidrios, sin placas, perdón, y con vidrios oscuros. ¿Y dónde están las cámaras que han puesto para pararlos? Circulan como dueños de casa. Todos los días, no hay excepción. Hoy día, ahora que venía para acá, me pasó un carro que pasó adelante de un vigilante y nadie lo para. Entonces, la tecnología está, pero si no la usamos, si no la aplicamos, no sirve de nada. Volviendo dos temitas, ¿no? Nosotros vendíamos una hacienda bananera hace tiempo y yo me sorprendí. Para el análisis de la hacienda contratamos un dron que era como el tamaño de un Volkswagen antiguo, y agarró vuelo y en horas tenía mapeada toda la hacienda, había calculado el hectareaje, porque era mezclado, ¿no? Banano, claro, cacao, etcétera, ¿no? Y era aquí en Ecuador, y te hablo hace 7, 8 años. Correcto. Regresando al tema del que mencionas, y lastimosamente yo tengo que ir a esa zona, espero que ya lo he movido, porque tengo entendido que el Porsche se quedó, que no lo puede mover porque se activó algún sistema que lo ha hecho un lock. Mira, agricultor, podrías implementar ese sistema hasta con inteligencia artificial, por ejemplo, los buses, que son unos grandes abusadores en Guayaquil, que tiran el bus, se cruzan de dos, tres canales. ¿Y las motos? No, las motos es un fastidio terrible, pero los buses para mí es más criminal, porque un bus es un monstruo de toneladas, ¿no? El de la moto corre el riesgo que tú
lo atropellen y que el tipo salga volando, ¿no? Que Correcto. después se ponga un juicio ya es otra historia, pero tranquilamente con los números que tienen en los costados, las placas, etcétera, si la IA detectó que este bus, por ejemplo, en la Kennedy, en Policentro, no pueden parquear, literalmente no deberían recoger pasajeros ahí. Entonces ponen la cámara, le programas cada vez que para y coge pasajeros, foto, 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 multa al dueño, multa al dueño, multa al dueño. Porque somos hijos del yugo, ¿no? Es una lástima que en Ecuador solo somos mal llevados, ¿no? Mal Entonces llevado, nos toca aplicar el 100%. yugo. Aquí la gente Y a lo que tú lamentablemente no entiende. Por las buenas no entienden. sí, entonces a las malas, ¿no? Del tema que tú dices, por ejemplo, yo no sé las capturas de imágenes del 911, porque esa calle a esa altura de Entre Ríos es hiper, no se mueve. Entonces tienen que haber capturado, no sé exactamente los pormenores de lo que sucedió, pero tienen que haber capturado muchas imágenes, ¿no? Y tú en la vía San Borondón puedes hacer seguimiento porque hay cámaras, más cámaras, más cámaras, más cámaras, ¿no? Recuerdo un Correcto. caso de alguien que atropelló con una F-150 a alguien de noche y lo pudieron seguir hasta Salite, creo, cámara tras cámara tras cámara, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo no sé cómo funciona el sistema de alerta. Por ejemplo, lo que tú indicaste, una persona hace una contravención, llama al vigilante que esté geolocalizado más cercano y dile que pare ese carro. O como en Estados Unidos, que te llega la multa por teléfono, aquí está la fotito de usted cometiendo la infracción y los $150 de multa, ¿no? No sé, sinceramente aquí se habla mucho, no se implementa bastante. Ahí tienes el tema de la política pública, ¿no? Porque debería ser, en teoría debería ser mucho más fácil para una ciudad como Guayaquil, San Borondón, que todas son ciudades independientes, que son una urbanización, que podrían trabajar juntas para básicamente equiparar los sistemas, pagarlos ponderadamente por la población, etcétera. No hay mecanismos. El sector privado en eso es más dinámico, ¿no? Mucho más dinámico porque tú compites, o sea, el camaronero no compite con Ecuador, compite con la India. Correcto. El bananero compite con Costa Rica, con Guatemala, el pesquero, atunero compite con Tailandia. Entonces, por eso yo creo que también hay un incentivo, esa competencia crea ese incentivo para poder hacer cosas nuevas, para estar pendiente de qué es lo que sucede. No puedes vivir en una burbuja de protección porque tú compites con el mundo. La otra, siguiendo en la conversación de la seguridad, otra pata de la lucha contra la inseguridad o contra el crimen organizado tiene que ver con la inteligencia financiera, cómo identificar estos flujos anormales de capitales, el movimiento de dinero negro, etcétera. Aquí está la UAFE. La UAFE, no quiero criticarla, pero evidentemente se pasean personajes en el Ecuador con que no se sabe dónde sale el dinero y con carros de alta gama, mansiones y demás, y ya nos enteramos cuando ya todo está consumado. Pero la inteligencia artificial también nos puede servir para eso. Totalmente. Y yo asumo que algunos países con los que tenemos acuerdos estratégicos nos están dando información al respecto. Estoy casi seguro de movimientos, especialmente temas que usan los sistemas tradicionales de transferencias, ¿no? Porque eso tiene que estar extremadamente vigilado a nivel global. Recuerda que Estados Unidos desde septiembre 11 tiene una guerra contra el terrorismo. Entonces esa vinculación de los sistemas financieros es muy, muy grande. Yo recuerdo multas enormes que tenían, por ejemplo, bancos muy conocidos a nivel mundial por haber lidiado quizás en temas de hasta control de exportaciones, ¿no? Que vendieron chips, alguien se metió a venderle chips a algún país y de pronto multa de $600 millones porque habían permitido una exportación ilegal, etcétera. O sea, la tecnología es muy aplicable, especialmente en un mundo como Ecuador, bueno, Ecuador es un poco extraño, porque Ecuador como Colombia tenemos un nivel elevado de caja, de efectivo, se maneja la economía mucho en efectivo, pero igual, o sea, no puedes mover $1.000 millones en efectivo tan fácilmente. Al final, tarde o temprano, tienes que entrar al sistema financiero. Entonces, sí, se debería usar, pero como te digo, yo veo distintos niveles, ¿no? Un nivel de política pública de país, un nivel a nivel cada industria, ¿no? Nosotros, por ejemplo, usamos en nuestros modelos de inversión, en nuestros modelos de desarrollo de finca raíz, y ya. Entonces, yo ya vinculé, por ejemplo, para un terreno, lo identificamos que era bueno para logística, hizo todos los cálculos que normalmente lo hace un calculista, de cuánto costaría, las divisiones de carga, entonces hizo un estimado de un proyecto. Entonces nosotros ya no nos acercamos a decirle a alguien, ¿sabes qué? Compra un terreno, no. Vas a comprar este proyecto que incluye esto, este otro, y vas a ganar tanto, porque te hacen valoraciones, etcétera. Eso dentro de mi área, ¿no? Pero yo lo veo muy aplicable en todos los sentidos.
hasta para, por ejemplo, lo que se llama auditoría forénsica, que es cuando tú investigas cuando ha habido un fraude, etcétera, porque es tanta la información y la IA la procesa rapidísimo, ¿no? Correcto, Tú y le puede, puedes y puede poner darte, pero libros enteros. ahí es donde tú dices, cuando uno habla del mito de la pérdida de empleo, no, porque tú vas a tener que tener gente experta, hablando de la auditoría forense, que para mí es una rama muy importante del sector financiero y contable, tú vas a tener que saber usar las herramientas y en un punto toma el ser humano, digamos, la posta, interpreta los resultados y toma decisiones, porque también la IA puede tener, digamos, errores o desaciertos, entonces o falsos positivos. Entonces tiene también que entrar el ser humano, el expertise del humano a meter la cuchara. Vamos a irnos a un corte breve y regresamos enseguida para seguir con este interesante diálogo. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por seguir con nosotros y conectarse con nosotros en este subprograma Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con José Javier Orellana Giler, experto en materia financiera y económica, asesor de múltiples empresas y con un largo currículum inclusive en el sector público. Volviendo al tema yo quiero insistir un poco sobre las preocupaciones que puede tener la gente con respecto al futuro que puede tener esto. Y creo que alguien decía el otro día en una conversación, bueno, miedo podemos tener, pero hay que tener claro que esto es una herramienta. Esto no es que nos va a reemplazar a nosotros. Así como tuviste la herramienta del ferrocarril, la herramienta del camión, la herramienta de motor de combustión, como tú decías, o una pala mecánica, esto es una herramienta más. El tema es saberlo usar inteligentemente y saber para qué puede reemplazar y qué no. Yo escuchaba el otro día una entrevista a alguien que decía que hay muchas carreras que no pueden ser reemplazadas por temas digitales, porque tú comes alimentos reales, tú no comes alimentos digitales. Tú necesitas en tu casa, se te dañó, se te reventó una tubería y necesitas un gafitero real, físico, que vaya a picar y a ver, y de ahí no puede venir, pues digamos, un robot o que le vas a preguntar a ChatGPT que te lo venga a cambiar. Entonces hay muchas profesiones físicas que no van a desaparecer y que además van a tener que ser bien pagadas. Pero volviendo al tema de los cambios y del factor humano, a mí una parte que me preocupa es que, claro, muchas empresas se van a beneficiar del ahorro de personal y de procesos que puede generar estas herramientas como la IA. Pero del lado del usuario, en muchas industrias, y te pongo el ejemplo de aerolíneas, tarjetas de crédito, bancos y demás, que deberían ser empresas de servicios, yo no veo un mejor servicio. O sea, la transformación digital, los chatbots y todas estas cosas que usan inteligencia artificial, les sirve a ellos para tener menos agentes. Pero yo me rompo toda la cabeza y el coraje a veces peleando por resolver un problema con una aerolínea, por ejemplo, y a la hora de la hora me dejan botado y a la hora de la hora no encuentro un ser humano que me ayude y me siento peor tratado que antes. No sé si puedo hacerme, digamos, claro en lo que quiero decir. Es decir, también hay que analizar el factor humano y cómo esta tecnología no solo sirva para que el proveedor baje sus costos, sino también para que el usuario tenga mejor servicio. A ver, déjame hacer una pequeña pausa, sí. ¿no? Ahora que mencionaste el tema de los camaroneros. Nosotros hemos estado trabajando en temas de financiamiento con gente para los temas de electricidad, para empresas industriales. Estoy a las órdenes si alguien quiere reunirse. Hemos hablado con gente muy grande, un grupo que vino aquí también a reunirse, está pensando en 150 megawatts, que es una cantidad bastante grande de dinero de inversión, porque tienes razón, ¿no? El sector camaronero, creo que el préstamo de la CAF le permite que se electrifique 20%, pero hay miles de hectáreas que necesitan energía eléctrica por la cadena de frío, igual la pesquería, ¿no? Ahora, volviendo a tu tema, y disculpa por la pequeña pausa, sí, a ver, empecemos desde atrás, ¿no? No sé si te acuerdas cuando había los robots de llamadas, ¿no? Que tú llamabas el call center y que apriete 1, apriete 2, ponga tu cédula, tu social security, ya querías
casi tirarte del balcón, como la famosa película, no sé si te acuerdas de Airport. El copiloto se ponía una soga al cuello cada vez que le venían a hablar de los problemas. Está bien, yo entiendo, hay factores, ¿no? A ver, primero, la cultura de servicio en Ecuador es mala. Vis-a-vis, por ejemplo, Colombia. En Colombia tú llegas y la cultura de servicio es extremadamente buena. Es tan mala la cultura de servicio en Ecuador que hay sectores turísticos en Manabí, que se llama Manaba, que contratan venezolanos, porque la gente que es dueña del negocio y sabe que el venezolano tiene mejor trato. Yo no soy el dueño del negocio, pero como consumidor, y especialmente te digo algo, es más del costeño que del serrano. El costeño es mucho más vergonzoso de quejarse por mal servicio que en la sierra. Cuando yo vivía en Quito, recuerdo en una cita que tuve, estábamos en una cafetería alemana que está por el Parque de la Carolina, el helado le llegó en mal estado a la chica con la que estaba saliendo y ella fue directo a quejarse. Porque claro, el helado de $7, etcétera. Y aquí he estado en restaurantes en San Borondón, donde me han dado un pésimo servicio, una pésima comida, y la cita con la que estaba me dice, no vas a hacer avergonzarme, que vas a hacer un escándalo. Y yo le digo, pero es mi plata, estoy pagando por un servicio. Correcto. Entonces, te digo, a mí una aerolínea me dejó botada en Costa Rica, en una ocasión, no voy a mencionar, pero es una pésima aerolínea. Sí, a ver, hay un problema de servicio al cliente, hay un problema de servicio cultural, ¿no? Porque, a ver, ¿qué es lo que hacen los sistemas? Los sistemas te hacen lo que llaman el yield management, que lo empezó las empresas al menos de lo que yo sé, lo empezaron las empresas de aviación, ¿no? En que te empiezan a clasificar, ¿no? Entonces te dicen, bueno, esta persona está dispuesta a pagar tanto, le damos este nivel de servicio, mira las aerolíneas de descuentos, si no llevas maleta ni nada, te dan un pasaje baratísimo en Europa, en Estados Unidos, si llevas una maleta es tanto, etcétera, ¿no? Si sanduchitos, los manís, etcétera, ¿no? Te van segmentando el mercado. Ahora, también hay una razón económica para eso, ¿no? Los tickets más baratos, por ejemplo, yo estaba en McKinsey, nosotros solo volábamos Yankee. Yankee son los tickets que básicamente es el valor más caro, porque puedes coger cualquier vuelo, si no coges el vuelo con una aerolínea, te puedes ir a la otra, pero claro, pagas un premium, porque nosotros en McKinsey cobrábamos mucho por hora y pasábamos en aviones, entonces si el avión no podía llegar y podía tomar, en vez de esperar 3 horas en un aeropuerto, podía tomar otro vuelo y llegar 2 horas más temprano, lo hacías. Perfecto, ¿no? Y a veces no dormía en los aviones, básicamente. Entonces hay una segmentación, pero eso también permite que, por ejemplo, las aerolíneas de descuento, tú puedes volar Air Berlin de las afueras de Barcelona, creo que es de Girona, a Berlín por $40. Claro, Ryanair te sacan $200. Correcto. No, o todas estas aerolíneas de descuento como Ryanair o la otra, se me fue el nombre, una que... Lingus, Southwest, Air Berlin, EasyJet. Sí, correcto. EasyJet, exacto. Está Vivo. Vivo es una empresa irlandesa que da como subsidiarias Vivo Colombia, Vivo Perú, pero nosotros no las tenemos aquí. O sea, la pregunta, a ver, yo entiendo que la frustración, porque yo le he pasado, me ha tocado dormir literalmente en aeropuertos que no tienen hotel, dormir tirado en el piso, porque el avión me dejó botado, porque no vino nunca, y no te toca más que... Claro, que y ahí no hay IA que te resuelva el coraje y lo que te sientes vejado y abusado, ¿no? Porque además lo que da coraje es que cuando te hacen eso a ti, te maltratan. Pero si en cambio tú quieres hacer un cambio, porque tuviste un contratiempo, te sacan la madre en el cambio, te cobran cambio de tarifa, cambio penalidad, no sé qué. O sea, ellos nunca pierden. Tú pierdes y te maltratan y no pasa nada. Pero cuando tú quieres hacer un ligero cambio, te revientan con penalidades. Mira, te voy a contar la historia completa. Estábamos asesorando a Banismo, el Banco del Istmo en Panamá. Un equipo de McKinsey que incluía mucha gente de McKinsey México. Habíamos comprado un banco en Panamá, lo habíamos reestructurado, íbamos a comprar un banco en Costa Rica. Yo estaba con visa de trabajo, trabajaba para McKinsey Estados Unidos. El mexicano, el socio, se pudo ir al hotel, pero como a nosotros Costa Rica solo nos daba una entrada, yo al momento que pasé al aeropuerto ya no podía salir del aeropuerto. Y no había nadie que me solucione. Me tocó dormir 8 horas en el piso. Y tú te imaginas, o sea, esta sensación, no era la persona más agradable en ese momento. Claro. Tanto que vino un guardia, porque le dije de todo a la persona que vino a atenderme, pero me tocó dormir 8 horas en el piso. Igual, o sea, también está bien, o sea, uno en esos trabajos aprende a lidiar con todo, pero es así como tú indicas, ¿no? Ellos, ¿cómo es que dicen vulgarmente? La ley del embudo, ¿no? Claro, la ley del embudo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en un país como Ecuador? Tú no tienes un ombudsman, como hay en otros países, ¿no? Un receptor de las quejas del consumidor.
O sea, alguien debería, el gobierno o alguien, formar un Yelp, algo que tú puedas quejarte. Me vendieron este mal producto. O sea, también hay un tema de abuso, ¿no? Claro, bueno, aquí supuestamente se crearon leyes de defensa del consumidor, de ahí cómo quejarse con la Defensoría del Pueblo. En temas aeroportuarios, en teoría, hay oficinas de la DAC en el aeropuerto que puedes poner la queja. Lo que no sé si vale el tiempo, si vale la pena el tiempo que dedicarías a emprender la queja. La verdad es que no lo sé. O Pero, sea, mira, yo aquí en Ecuador el otro día estaba posteando, porque me puse mi IA, nosotros somos una IA muy avanzada, una ley para la Asamblea. Entonces puse Asamblea de Ecuador, la Asamblea Nacional, no, mira, tienen que pasar una ley que aumente las penas, que esto, que este otro, porque eso el IA nos dice que favorecería la reducción de crimen, ¿no? Porque lo ha hecho en otros países. Nadie me ha dicho nada. Entonces, a veces aquí es un poquito, no sé. Pues, y hablando de temas legales, justamente un amigo que trabaja en un tema financiero y fiduciario, un día me mandó un documento sobre el análisis de una ley y me dijo después que se lo había hecho una versión pagada que él tenía especializada de IA, que comparaba, digamos, los escenarios legales, la información legal ecuatoriana, etcétera, y sacaba un documento, digamos, de las implicaciones de una nueva ley. Eso, por ejemplo, es una herramienta espectacular para los abogados, ¿no? Y para las instituciones. Mira, hace años, un abogado conocido aquí en Guayaquil, amigo mío, trataba de hablar mucho del tema, ya le estaba haciendo una maestría, creo que en Buenos Aires, y decidí escribir mi primer artículo y fue sobre ese tema, y ya en la parte judicial, ¿no? Y va el tema, tiene que haber una revisión humana, pero la capacidad del IA de procesar información, ¿no? Tú le puedes poner miles de páginas que le procesa en minutos, y te hace extractos, etcétera. En algunos países, en Estonia, en otros países de Latinoamérica, ha mejorado 2-3 veces la productividad de los juzgados, ¿no? Recordemos que aquí trabajamos con mucho papel, ¿no? Claro, y hay inclusive hay teorías de que para combatir la corrupción judicial, que en defensa de los jueces hay algunos que lo hacen por corruptos y otros por amenaza. Alguien decía que hacer una especie como de jueces de inteligencia artificial. Obviamente hay un riesgo en eso, pero o podría uno tener como un contraste entre lo que falla un juez y lo que hace un juez virtual o un juez de IA para un poco minimizar esa situación que pasa todos los días lamentablemente en el Ecuador. Te cuento, nosotros hicimos un pequeño software para proyectar las elecciones. Falló olímpicamente, ¿no? Porque confiamos mucho en las encuestas y nosotros calibramos a las encuestadoras. Hicimos que corriera el software 10 años al presente entre la proyección y el error, y calculara también la proyección que tan... ¿cuál es la traducción de accurate? No certeza, sino sería sí. Bueno, ahí me tendrán que disculpar los escuchas. Que básicamente le hizo como un smoothing exponencial hacia los días, porque aquí en Ecuador, claro, la decisión del voto se hace en los últimos días. Y lo primero que encontramos es que ninguna encuesta se mantiene dentro del margen de error, porque tienen un margen de error 2.5, 3, para arriba, para abajo, ninguna. O sea, todas tienen un gran porcentaje de error, unas astronómicamente más, otras menos, ¿no? Y va lo que tú dices, ¿no? Ya puede calibrar el juicio, al menos para, digamos, no quizás casos muy complicados, pero digamos, por ejemplo, casos de menores, ¿no? Y se lo usa. En Estonia se lo usa, en Colombia también están usándolo bastante, en Brasil, y te agilita mucho las cortes, porque tú necesitas agilitar mucho el tema de justicia. No solo tienes que, tanto las multas como el tema de proceso. Y va el tema, o sea, yo creo que tú, por ejemplo, en material educativo, hay una IA que te hace como materiales educativos más fáciles para el estudiante, porque tú y yo como ingenieros somos más matemáticamente orientados. Hay gente que es quizás más lírica, ¿no? Más de leer textos, etcétera. Entonces, hay muchas aplicaciones. Aquí es un poco también la voluntad de la persona. Como yo te digo, dos amigos, un amigo que el hijo es el SPOL y trabaja en temas de IA, la Politécnica, y esta invitación que tuve a ver a esta señora dominicana, que me abrieron los ojos y dije, no, yo aquí estoy muy atrasado, tengo que ponerme al día. Y desde ahí dedico un par de horas al día, 1 hora al día, para ponerme al día, porque realmente yo estudié ingeniería de sistemas, pero
la tecnología avanza tan rápidamente que lo mío ya es casi caduco. José Javier, lo teórico, lo conceptual. Nos quedan 5 minutos y hablando de incentivos, ¿qué incentivos podría proponer el país para poder hacer que esto pueda crecer más rápido? Yo recuerdo que en una época anterior al gobierno de Correa había la posibilidad de que tú cierto porcentaje de tus impuestos lo puedas donar a una universidad, por ejemplo la SPOL, y hacer un proyecto tecnológico con la SPOL o con la universidad que tú quisieras, aplicando esos impuestos como una forma de estimular la investigación, la innovación, el desarrollo de proyectos de cooperación público-privadas con las universidades. ¿Qué cosas más se te ocurren? No sé si ya existen algunas leyes vigentes, pero el tema es incentivar que se pueda invertir más en tecnología. Mira, yo en la Universidad de Virginia nosotros teníamos lo que se llamaba el Capstone Project. Tú puedes hacer la tesis en el undergrad, en la primer título. Y el Capstone Project era básicamente como un proyecto de consultoría, ¿no? Teníamos el estudiante PhD, que era como el engagement manager, estábamos nosotros los undergrad y teníamos clientes reales. Mi proyecto lo hice con Ford, que era un tema de modelar, de hacer una simulación de toda la fábrica, ¿no? De los camioncitos moviéndose, de toda esa historia, ¿no? Y mucha estadística, operation research, etcétera. Y esos eran proyectos que usualmente las empresas pagaban, ¿no? En vez de pagarle una Busal, un Andersen Consulting, un Pricewaterhouse Consulting, nos contrataban a la universidad. Y la universidad nos ponía a nosotros y te enseñaba muchas habilidades, ¿no? Porque no solo es lo que tienes en las matemáticas, etcétera, también hay mucho manejo de cliente, manejo de proyectos, asumir responsabilidades. Una de las grandes lecciones que yo aprendí en la vida fue cuando estuvimos trabajando en Panamá con el banismo. Nosotros, y con McKinsey, no pudimos calcular muy bien ciertos ratios financieros de la banca, porque Panamá es un caso muy raro, porque Panamá es un centro financiero tan grande que la capacidad de ahorro del panameño no refleja el sistema financiero, porque recibe tanto dinero del exterior. Entonces teníamos un margen de error, ya corregimos inmediatamente, pero fue una lección, ¿no? Tú nunca sabes todo. Entonces aquí yo creo que una cosa que se puede hacer es ese tipo de programas para los ingenieros industriales, de todo tipo, ¿no? Y otro yo creo que sería una depreciación acelerada. Entonces, por ejemplo, si tú gastaste X cantidad de dinero en crear un software para optimizar el sistema bananero, el sistema camaronero, por ejemplo, y gastaste, qué sé yo, 10, 20 millones, en vez de tener una depreciación lenta, tener una depreciación de 2, 3 años, ¿no? Y esa básicamente te mantiene tu flujo de caja, porque la depreciación no gastas dinero, es básicamente una figura contable. Lo que tú hablas de la rebaja de impuestos, ¿no? Porque al final del día las empresas también son los intangibles, ¿no? Coca-Cola es su marca y la fórmula, el hecho que todo el mundo reconoce Coca-Cola en todo el planeta, toda la gente que hace patentes, ¿no? Es importantísimo, la gente que crea marcas, ¿no? Hay una empresa de chocolate que una vez, donde estaba el viceministro, estaba en Dubái, y literalmente una princesa árabe, literalmente era la ministra de Información, me decía que cuando ella estaba en Cambridge, ella le fascinaba este chocolate, porque tenía uno que era con sal del Perú, y que ella en la valija diplomática que venía del Reino Unido a Emiratos, hacía traer este chocolate. Entonces llamó al dueño cuencano de esta empresa y le dije, mira, estás perdiendo un mercado importantísimo aquí. Tienes a una ministra, literalmente una princesa árabe, enamorada de tu producto. Sí, no, lo adora. Y ahora que tú mencionas el chocolate, tú mencionas el chocolate, has mencionado el cacao, has mencionado el banano, el camarón. A veces, equivocadamente, algunos teóricos dicen, es que los países tienen que dedicarse solamente a cosas de alto valor agregado o de alta tecnología. Sí y no, porque porque tampoco vamos a decir abandonemos lo que ya tenemos, pero sí se puede meter tecnología, como hablamos del caso camaronero, para mejorar la productividad y la calidad y diferenciarte de los productos primarios y básicos. Es decir, el banano puede ser considerado... El camarón es tecnológico. Claro, el camarón sí es tecnológico, sino que hay teóricos que decían en cierta época en el Ecuador, no, tenemos que abandonar esto, tenemos que dedicarnos a hacer grandes universidades tecnológicas y ser pocos portadores, pues digamos, de moléculas y no sé qué. Eso es un error, porque el camarón, el banano tiene un componente de tecnología importante y tiene que seguir innovando en eso. Recuérdate que el CCN 51 es por este señor Naranjo, creo que se apellidaba, Castro. El clon. Creo que es Castro. Sí, no me acuerdo, mira, Naranjal, algo así, sí. 51. Era el clon porque el viejo árbol tuvo problemas.
Entonces hay una aplicación muy grande. Holanda es un gran exportador de comida en el mundo. Y de flores. Nosotros a veces desmerecemos lo nuestro en una fantasía. O sea, a ver, nosotros no vamos a crear una Stanford. En toda Latinoamérica creo que la mejor universidad creo que es la San Pablo o la Católica de Chile, pero está rankeada alrededor de 200. Claro, no podemos competir con los capitales de las grandes universidades americanas, no puedes competir con eso. O sea, los endowments... Exacto, por ejemplo, Virginia tiene 15 mil millones en endowment y es pública. Correcto. Harvard tiene como 40 mil millones. O sea, y encima la gente dona, la filantropía de los grandes empresarios. O sea, tú y yo estudiamos en universidades muy conocidas públicas y tú veías al profesor que era, bueno, asumo, en Atlanta tiene que haber el profesor que era Georgia Pacific, o sea, en Virginia había el profesor que era Coca-Cola, que era Microsoft, y eran donaciones de 2, 3 millones de dólares, porque el dinero de capital no se usaba para pagarle el sueldo al superprofesor, era solo los intereses en ese dinero. Los intereses, correcto. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos con un tema tan interesante. También muchas gracias a los radioescuchas. Que tengan una buena tarde. Hasta el día de mañana. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.